caso de la narcomodelo, bueno, hubo varios casos de narcomodelos, ¿no? Por lo menos así se lo tituló. Pero el caso de Dayana Antivero, un caso muy relacionado. Acá estuvo el papá de esta chica. Bueno, recuerda que la salida de tribunales, ella estuvo detenida, la fue a buscar su mamá, y bajaron la escalinata de tribunales como si fueran estrellas de Hollywood, básicamente. Bueno, no fue absuelta. En ese momento logró la libertad, seguía vinculada a la causa, seguía procesada, y creo que ahora viene la etapa del juicio oral. Está Claudio Méndez, que es el abogado justamente de Dayana Antivero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Es así? ¿Estamos en esa etapa? Estamos en esa etapa. Estamos en una etapa en la cual se están notificando la composición del tribunal. Va a intervenir el Tribunal Oral, la Pena Económica número 3. En este momento... ¿Quiénes son los jueces, perdón? No, en este momento no lo recuerdo. No lo recuerdo. Por otra parte, hay una situación hay unas vacancias y suplencias, por lo tanto, y hemos sido notificados de que va a haber alguna cosa por el estilo. De todas maneras, es un momento en el cual se toman muchas decisiones. Son decisiones, por ejemplo, por partes, tienen que estar coordinadas las defensas en el caso de que haya algún juicio abreviado, en el caso de que se solicite. En este caso no va a haber un juicio abreviado, fundamentalmente porque yo creo que Dayana Antivero no merece ese instituto. Es un instituto que en algún punto lo que hace es poner fin a un proceso aceptando una condena generalmente es más corta, más chica, a cambio de una confesión total. Y en el caso de Dayana... ¿Usted cree que es absolutamente inocente? El caso de Dayana Antivero tuvo dos elementos que le jugaron muy en contra a ella personalmente. Tres elementos. El primer elemento que le jugó en contra fue justamente la causa de la verdadera, entre comillas, narcomodelo. La colombiana. La colombiana. Sí, claro. Que fue simultáneo, en el momento del juicio, fue simultáneo con su detención. Ese fue el primer elemento que le jugó en contra. El segundo elemento que le jugó en contra fue un muy mal manejo por parte de la policía aeroportuaria, que filtró información, eso es muy importante, porque en realidad esta causa tuvo una cantidad de informaciones previas, que es que ella viajaba con droga, que la habían agarrado en Ezeiza, y todo eso es mentira, eso no sucedió de esa manera. La realidad es que ella fue detenida en su casa, junto a su novio, Hendrik, el que lo llaman Gino, del cual soy también su abogado. Básicamente la imputación se basó en una llamada telefónica. Que ella hizo a un hotel. Que ella hizo a un hotel, correcto. Reservando una habitación para una de las personas que así habían detenido, que eran personas de nacionalidad holandesa. Eran las mulas. Eran las mulas. Estas personas fueron reclutadas, son personas de una vulnerabilidad máxima. ¿Quién? ¿Las mulas? Estas mulas, sí. Estos europeos, que venían inclusive hasta subnutridos, hay que entenderlo, subnutridos, fueron contactados en los comedores del Ejército de Salvación, Eduardo. Pero eso no los hace inocentes. No nos hace inocentes. A ver, la vulnerabilidad, eso muestra dos cosas. Uno es la vulnerabilidad de esta gente que está dispuesta a asumir riesgos. Por otra parte, no hay que olvidarse que esa misma vulnerabilidad es lo que hace que su juicio se encuentre obnubilados. No toman decisiones correctas. Tienen necesidad. Pero por ahí están obnubilados por la plata fácil. No es tan sencillo, porque ellos saben a lo que se enfrentan. Ellos saben. Y no es una cuestión de plata fácil, es una cuestión de... Les lavan de alguna manera, no es que les lavan el cerebro, pero los convencen de alguna forma muy sutil. Realmente son muy hábiles para hacer esto. ¿Y cómo cree que la convencieron a Dayana? Eso es lo que yo quiero decir. Ok. Dayana no fue convencida absolutamente nada porque no hizo absolutamente nada cuestionable. En ese momento, quien resulta ser su novio, que habla español, en este momento habla bien porque ya hace un tiempo que está en Argentina y aparte en su lugar de detención se ocupó de tomar clases. Pero en ese momento su español no era tan bueno y le pide a la novia que se comunique con el hotel. Cuando ella llama por teléfono y se escucha eso, ella da su nombre, su apellido,
bromea, porque está bromeando, están en una situación lúdica donde lo único que le había dicho su novio Henrik era reservar para un amigo de un amigo. Es lo que me pidieron. Lo que hay que entender es que ella es imputada primero como una partícipe secundario de todo esto, situación que debería estar contemplada también para su pareja, porque realmente la participación que ellos tuvieron era muy tangencial, muy lateral, con muy poco contacto inclusive con todo lo que es droga. Lo único que se limitaron a hacer fue a reservar una habitación. En el caso de Gino, de Henrik, una cuestión más era que le dijo a uno de de estas mulas, cuando ya estaba en Buenos Aires, dónde comer. Ahora, ¿podrán los jueces, pensar, por ejemplo, o llegar a determinar que, bueno, tenemos esta prueba, que es esa llamada telefónica? Yo no tengo la más mínima duda. Esa escucha donde ella pide la habitación. ¿Podrá el tribunal decir, bueno, para nosotros es un indicio fuerte de que este era el rol de ella siempre? Si hizo este llamado, pudo haber hecho... Bueno, pero en derecho penal... Usted sabe, ok. En derecho penal no podemos hacer ese tipo de presunciones. Por otra parte, ellos tienen... Pero los jueces tienen lo que se llama la sana crítica. No, totalmente, entonces, pero ellos tienen muchas horas de grabaciones. Tienen mucho material con que trabajar. Cuando nosotros tenemos un plexo probatorio del cual podemos elegir, del cual podemos investigar con comodidad. Ellos investigaron con mucha comodidad, porque esta causa se inicia con la detención de un holandés de nombre Adrian Clyde Stanley, que un mes antes de toda esta la detención de Diana, no pasó los escáneres estaba muy nervioso, un hombre estaba muy asustado, no pasa los escáneres en Ezeiza, lo detienen, él colabora con las autoridades, da los nombres, más que los nombres, los lugares porque los nombres no le quedan muy claros. Da la situación, la justicia tendió su red, hizo las escuchas correspondientes y lo único que pudieron establecer contra Diana, y tal es así que hace una semana Diana fue fue sobreseída respecto de otros hechos que estaban vinculados a este mismo expediente, y le quedó subsistente un solo hecho. Por lo tanto, yo creo que la sana crítica va a llevar a absolver a esta niña. Digo niña porque realmente cuando uno habla con ella, tiene 18 años, quizás habrá cumplido 19 ahora, sí. Pero es una niña, y si uno habla con ella se da cuenta la ingenuidad supina que tiene. Es una ingenuidad a toda prueba. Es una persona que no tiene una sofisticación ni esa maldad. Ni siquiera conocimiento de las actividades del novio. Las actividades del novio, y esto quizás en este momento tengo que ser muy claro, ¿no es cierto? Yo soy defensor del novio. Pero quiero decir esto. Aún si hubiera tenido algún tipo de participación, la participación del novio era tan tangencial y tan lateral y nunca vinculado con el tema en sí, con el tema droga en sí. O sea, ¿no distribuía droga? No, en absoluto. En absoluto. Eso hay constancia en la causa. ¿Qué hacía? ¿La logística? Lo único que se lo acusa a Gino, a Henrik, es de haberles proveído un lugar, no un lugar para vivir, sino haberlos llevado, traído en ese momento, de haberles reservado el hotel. O sea, la logística de una movimiento pequeña logística para Aires. 2 personas. Sí, no, tampoco logística, porque en realidad hay que entender. Estas personas vienen con un cartel. El cartel dice, yo voy a ser mula, es increíble. Es increíble, es inconcebible. ¿Cómo vienen con el cartel? No entendí. Son personas que son contratadas en Europa, vienen por 5 días, están subnutridas, no están vestidas. Son personas que están, cuando no digo que estén desnudos, estoy diciendo que vienen con, no en harapos, pero casi. Por lo tanto, pagar un pasaje que vale 3.000 euros, entre 2.500 y 3.000 euros, por 5 días que van a estar en Buenos Aires, no resulta lógico. Por lo tanto, se ponen automáticamente bajo el radar de las autoridades. A mí me parece bien que sea así. Es la forma de ejercer la prevención. Esa es la forma. Adelantándose al delito. En el caso justamente el hecho de que ellos
tienen tan marcado y tan clarito lo que van a hacer, es que pudieron establecer toda la red y pudieron levantarla completamente, una red de muy baja participación. Porque lo que hay que entender es que la evolución del narcotráfico en los últimos años ha derivado de esas megabandas a pequeñas celdas que no están vinculadas una con otras y que son pymes, más pequeñas que medianas, en el cual los roles están mezclados, superpuestos. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, para que una persona lo lleven a comer afuera a una de estas mulas o los atiendan en algo, toma, llévalos y le dan $100. Y esa es la participación. Lo cual no quiere decir que no haya una participación delincuencial en este caso, pero de todas maneras hay que entender y poner en perspectiva. Poner en perspectiva. Ese tipo de, para decirlo, de atomización del delito de tráfico de drogas complicó mucho, pero al mismo tiempo facilitó la labor de la justicia. La complica porque tiene que distribuir recursos en bandas muy pequeñas. Según lo que usted explica, entonces, Dayana es un... Dayana es absolutamente no es un pez gordo, no. Y el novio menos que menos. Dayana no es solamente un pez gordo. Dayana es inocente. Y soy muy claro y completamente, quiero ser muy asertivo en esto. Dayana Antivero es una persona inocente. Hay algo que me llama la atención. Yo creo, como dije, ella le jugaron en contra algunas cosas. Un juez bueno, un hombre bueno como Aguisky, me consta, lo conozco, es un hombre con el cual yo he tenido muchas causas en su tribunal y es un hombre bueno. Además es uno de los mejores jueces que tiene la República. Sin duda. Fíjese que respecto de Hendrik Bienkenavois Dasman, mi cliente, él decretó la excarcelación, bajo caución, pero decretó. Este chico técnicamente estuvo excarcelado, la Cámara revocó esa excarcelación en base a la Cámara Sala B, que tiene un criterio, yo disiento profundamente de ese criterio, porque aparte es un criterio que no está en línea con la Cámara de Casación Penal ni con lo que la Corte Suprema indica respecto de los delitos, de este tipo de delitos. Sobre todo porque ya no había riesgos procesales. Entonces le otorga esa excarcelación, la Cámara revoca. Ahora esa misma excarcelación está en recurso extraordinario, que hemos presentado hace un mes, una cosa así. De todas maneras, lo que quiero decir es que Dayana es absolutamente inocente. Absolutamente inocente. Obviamente no quiero abrir juicio, ni es mi lugar tampoco abrir juicio respecto de mi otro defendido, pero puedo asegurar que, de todas maneras, la imputación respecto de él deviene como exagerada. ¿Esto qué quiere decir? Yo no estoy diciendo que se trata de peces gordos o peces chicos, sino que en el caso de Dayana directamente es ajena. Es inocente. Es inocente, completamente. Si uno escucha esa grabación, uno se da cuenta la falta de sutileza en el disimulo. No hay disimulo. Uno tiene que tener... si uno está delinquiendo o con un conocimiento, no da su nombre y apellido. Hola, ¿quién habla? Dayana Antivero. ¿Y cómo te llamas? Y juega. Y ese juego, esa situación de juego que hay, esa situación donde está soplándole en el oído, atrás le está soplando Hendrik, su novio, no me da lugar a pensar que la situación no fue... Aparte, no es que hay otro elemento, no hay ningún elemento. Ningún elemento, solamente eso. En el sobreseimiento que decretó, no en este caso el juez Aguisky, sino subrogante, que me parece que era Brugo, a Dayana, el mismo razonamiento se pudo haber aplicado en toda la causa, pero como no estaba a conocimiento de este juez, se eleva a juicio con esta parte y no con lo demás. Entonces, esta elevación a juicio, yo estoy contento, realmente estoy conforme con esta elevación a juicio. ¿Por qué? Porque lo que permite es dirimir estas cuestiones, terminar con esta incertidumbre grande que ella tiene, sobre todo porque en el caso de Dayana... ¿Qué es de su vida hoy? Yo quiero contar eso, justamente, iba a eso. Está
Es libre y en su casa. Ella está libre en su casa. ¿Y qué es de su vida? Una de las... Porque su sueño era ser modelo, una gran modelo. ¿Qué está haciendo de su vida? Bueno, ella trabaja en lo mismo que trabajaba antes, que eran bailando en boliches. Bailando arriba del parlante. Correcto. Lo que hacía... Lo que hacía ella. Okay. Lo que hacía ella es un Perfecto. trabajo perfectamente Sí. lícito. Lo que quiero decir es que ella tiene una conducta que fue siempre muy consecuente en el sentido de su inocencia e ingenuidad. Porque el hecho de bailar sobre un parlante no la convierte en una persona con un contenido de maldad, ni con un contenido de avieso o de ninguna manera. Todo lo contrario. En el caso de ella, yo sostengo la inocencia de Dayana basado no solamente en las grabaciones para mí son dirimentes a favor, el tono, el contenido, el entorno con que se dan y la orfandad en que está esa grabación. Una sola grabación en un mes y pico. En un mes y pico es mucho. Por otra parte, no hubo secuestro de droga ni de ningún material en la casa de ella. Sí. En las computadoras tampoco. ¿Cuándo es el juicio? No, esto recién está en fase no tiene fecha. No, está en fase de notificación de la composición del tribunal. Todavía ni siquiera nos hemos ido a notificar de eso. Le agradezco haber venido. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hacemos pausa y ya venimos.